dediquémonos a hablar un poquitico de músculo liso. Este es parte de mi músculo esquelético y músculo liso y músculo cardíaco. Este es mi hijo mayor. Entonces, vamos a volver un poquitico a sobre lo de músculo esquelético. Volvámonos un ratico porque alguien al finalizar la clase hace 8 días me preguntó sobre acetilcolina. ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo que alguien me preguntó sobre acetilcolina. Entonces yo le dije, espéreme la próxima clase y ya hablamos sobre acetilcolina. Bien, veamos esta imagen. Este es un músculo, lógicamente ustedes lo están observando. Miren las fibras nerviosas llegándole al músculo. Y observen este pedacito de acá que aquí lo aumentamos de tamaño. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que esta fibra nerviosa está inervando esta parte, ¿verdad? Pero con una particularidad, miren, cuando el nervio entra al músculo, no lo perfora, sino que lo hunde, ¿cierto? Eso es lo que se llama que lo invagina. Y entonces aquí en esta parte aumentada encontramos la unión entre el nervio y el músculo, eso es lo que se llama la placa neuromuscular. Con esa particularidad que ya les describí, entonces ahí nos deja 3 regiones claramente identificadas. Una región nerviosa, una región... Doctor, Dime. doctor, disculpe, ¿está grabando la clase? Ay, no sé, no, espérate. Grabémosla, ¿no? Espérate un momentico. Espérate un momentico, sí grabé. No, no, creo que no. Ya la estoy grabando. Entonces, volvemos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Esta parte nerviosa, una parte intersticial, o sea, una parte intermedia entre los dos, y la parte muscular, ¿cierto? A eso se conoce como placa neuromuscular. Si necesitamos que este nervio le mande un estímulo a este músculo, la única manera para hacerlo en este caso es haciendo una sinapsis y utilizando esto que ustedes están viendo acá, estas pepitas chiquitas que ven, que aquí dicen vesículas sinápticas. Lógicamente, entonces, el nervio, ¿qué le podemos observar de entrada? Que tiene mitocondrias, ¿cierto? Para la parte energética. Que tiene esas vesículas sinápticas en las cuales dentro de ellas está quien va a conducir el estímulo, en este caso un neurotransmisor, ¿cierto? Ese espacio que yo le dije que era intersticial, el intermedio entre el nervio y el músculo, es lo que se va a llamar hendidura neuromuscular o también hendidura sináptica. Y aquí vamos a encontrar el músculo, ¿cierto? El músculo esperando que esas vesículas sinápticas de este nervio liberan el neurotransmisor para que causen el estímulo acá. A partir de ahí, del estímulo, ¿cierto? Que llega al nervio, ya lo vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan cómo la parte eléctrica llegaba hasta la superficie de este nervio, pero tenía que irse a las profundidades? Miremoslo acá. Y para irse a las profundidades necesitamos los túbulos transversos que mandaran ese estímulo allá y entonces buscar el retículo sarcoplásmico, y a nivel de retículo sarcoplásmico las vesículas de calcio, el calcio se liberara y todo lo que ustedes ya conocieron por el video que vieron y por lo que vimos en la clase anterior. Pero sí nos faltaba esta parte. Entonces, ¿qué podemos decir? Uno, que esa transmisión neuromuscular entonces requiere un nervio que esté indemne, o sea, sano, un músculo que también esté sano y que reciba esa información para poder ejecutar la acción. Entonces, miren acá nuevamente, un nervio, un músculo y una unión para que se ejecute. Recuerden que un concepto que hemos visto la semana pasada también era la unidad motora y era la cantidad de fibras musculares que son inervadas por una sola fibra nerviosa. Pero vámonos más a la profundidad de lo que vimos ahora. Aumentémoslo aún más y veámoslo aquí, en este gráfico que ustedes están observando en este momento. Entonces, ¿se acuerdan las vesículas sinápticas que estábamos viendo? Mírenlas aquí como ya ahora sí están aquí en este espacio sináptico.
Y ya descubrimos la pregunta que me hacían hace 8 días, y era, ¿cuál es el neurotransmisor? Pues el neurotransmisor esencial para la contracción del músculo esquelético es la acetilcolina. La acetilcolina se sintetiza en el citoplasma de la terminal nerviosa y se riega acá. Recuerden ustedes que los neurotransmisores y las hormonas se consideran primeros mensajeros. ¿Qué quiere decir que es un primer mensajero? Que él llega, necesita un receptor. En este caso ustedes están observando los receptores, ¿cierto? En este caso miren el receptor acá de la acetilcolina. ¿Por qué? Porque al ser un primer mensajero, él solamente va a dar las indicaciones para que adentro de la célula ejecute lo que a bien convenga. En este caso, pues la contracción, ¿verdad? Pero no es la acetilcolina la que va a hacer que se contraiga el músculo. Ella solamente va a dar la orden para que todo ese proceso que vimos hace 8 días y lo estamos completando hoy se presente lo que ustedes vieron en el video, que suceda todo ese mecanismo de acciones que ya vimos específicamente. Recuerden una cosa que habíamos dicho también, y es que para completar el proceso de contracción muscular necesitamos dos ejecuciones, una de tipo eléctrico, que es la que estamos viendo hoy, y una de tipo mecánico, que fue la que vimos hace 8 días. El neurotransmisor entonces manda la información, necesita un receptor y que llegue bien. Y aquí de una vez viene la tarea para dentro de 8 días, sujeto a que lo hagamos oral o lo hagamos escrito. Van a leer sobre una patología que se llama miastenia gravis. Entonces vamos a aplicar esto que estamos viendo ahorita con una patología que se llama miastenia gravis. Entonces van a leer miastenia gravis. ¿Listos? Las tareas que yo ponga, puede que yo nunca las pregunte, pero puede que las pregunten en el parcial, ¿vale? O puede que las pregunten en el examen final. Entonces mejor que las hagan bien juiciosos, bien bacanos. ¿Listos? Entonces, ya sabemos, salió la acetilcolina, se enfrentó al receptor, mandó la información. Pero bien, ¿cuál es la ejecución que tiene que hacer en este caso el músculo? Que se contraiga, ya lo observamos. La pregunta es la siguiente, estamos hablando de músculo esquelético y ustedes creen que el músculo esquelético se puede quedar eternamente contraído, pues no necesitamos ser unos sabios ni unos fisiólogos para eso, ¿verdad? La respuesta es no. Entonces, ¿qué se requiere? Que inmediatamente, después de que ya se consiguió el objetivo que es la contracción del músculo y cuando ya no necesitamos contraer más, pues ya las labores de la acetilcolina han terminado. Como las labores de la acetilcolina han terminado, entonces tenemos que decirle gracias, señora acetilcolina, ya no la queremos más. ¿Y cómo hace el organismo para impedir que la acetilcolina siga actuando? Entonces tenemos una enzima, miren acá, sobre la membrana celular del músculo que se llama acetilcolinesterasa. Recuerde que la terminación asa en las enzimas quiere decir que son enzimas que tienen poder lítico, o sea que pueden destruir, entre comillas, pues. Entonces, ¿qué hacen? Miren acá, desbaratan la acetilcolina y la convierten en acetato y colina. Algunas de esas partes van a ser reutilizadas en el cuerpo, ustedes lo vieron en bioquímica, y otras serán eliminadas del cuerpo, ¿verdad? Y hemos conseguido entonces integrar la parte eléctrica con la parte mecánica. Ahora vamos a hablar de músculo liso, pero ya es muy sencillo hablar de músculo liso. ¿Por qué? Porque ya tenemos las bases sentadas sobre las dos clases que hemos hablado de músculo esquelético. Sobre músculo liso voy a dar hoy las bases fundamentales, pero cuando veamos sistema digestivo, cuando veamos los sistemas ya en sí, vamos a volver a retomar, sobre todo el sistema digestivo, vamos a volver a retomar el tema de músculo liso para profundizarlo un poco más, ¿vale? Listo. Entonces, si hablamos de músculo liso, miren la imagen, ¿se acuerda la imagen que teníamos hace 8 días de músculo esquelético? Totalmente distinta, totalmente distinta. Esta es una imagen que ustedes observaron en histología, ¿cierto? Y esta imagen también, ¿cierto? ¿Se acuerdan estos ojitos? Y aquí este es un corte distinto, donde lo vemos de otra manera. Bien, si hablamos de músculo liso, debemos dividirlo en dos. El músculo liso multiunitario y músculo liso de unidad sencilla. Quiero que observen también la imagen acá arriba. Multiunitario, miren las fibras separadas, miren aquí en cambio las fibras formando un todo en las de unidad sencilla. El músculo liso multiunitario, ¿qué características tiene? Son fibras musculares lisas separadas, miremoslas acá, separadas.
que trabajan de forma independiente, que muchas, miren esto que pasa por acá en medio de ellas, esas varicosidades que hablan ahí aquí, la neurona, por una sola terminal nerviosa, que están aisladas por una delgada capa, por una delgada membrana y que tiene una cosa muy importante y es que su control, discúlpeme, es de tipo nervioso. Por ejemplo, aquí lo que está mostrando, nos están mostrando son fibras del ojo. Cuando veamos el sistema neuro, bueno, eso ya lo vieron ustedes en neuroanatomía, los músculos del ojo en esa zona, ¿cierto? Esas fibras radiadas que hacen que giren de unos ligamentos que se llaman ligamentos suspensorios, que son los que hacen que este señor que se llama cristalino pueda volverse más gordito, más flaquito y nos ayuda a enfocar para ver de lejos o para ver de cerca. Son muy importantes. Entonces esas fibras, esos músculos ciliares que están ahí están inervados, no son músculos estriados o esqueléticos como los que vimos hace 8 días, sino son músculo liso y tienen la particularidad que es músculo liso multiunitario y que por lo tanto su control es neurogénico. ¿Dónde encontramos entonces? En cristalino, que es las que estamos viendo ahorita, pupila, músculos piloerectores, los que hacen que se nos paren los pelos cuando nos da frío, por ejemplo. O también encontramos fibras de estas en las arterias, siempre comandadas por un control nervioso, principalmente el sistema nervioso autónomo. Lo vamos a ver cuando hablemos de cardiovascular. Y entonces hablaremos de que el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático y hablaremos ya cómo es el cuento. Muy bien, en cambio, el músculo liso de unidad sencilla es todo contrario. Miren la imagen. Quiero que me voy a devolver a esta imagen, porfa, porfa. ¿Sí ven aquí las fibras separadas? Ahora observen acá, miren las fibras unidas, ¿sí ve? Que estas parece que estuvieran pegadas unas con otras, en realidad no están pegadas. Y miren otra particularidad, ¿se acuerdan las varicosidades nerviosas que vimos que estaban metidas entre las fibras nerviosas? Aquí no, miren acá, observen acá que las fibras no están unas sobre otras, sino que están a un lado. Por aquí habla de gap junction, ¿se acuerdan que cuando vimos histología hablamos de los gap junction? De las formas en que se unen las células y se acuerda que hablamos de discos intercalares y de gap junction. Pues bien, mírenlos acá. Quiere decir entonces que no hay una unión completa ni estricta, ni están unas encima de otras, ni están pegadas completamente una célula con otra. Pero de todas maneras sí es muy distinto esta imagen que estamos observando acá a esta imagen que estamos observando acá, ¿verdad? Esto es músculo liso multiunitario. Esto es músculo liso de unidad sencilla. ¿Cuál es la ventaja de estas? Miren acá, que mientras el músculo liso de unidad, el músculo liso multiunitario trabajaban de forma independiente, aquí trabajan como una sola unidad. O sea que cuando se contrae una fibra de estas, se contraen todas al mismo tiempo. ¿Por qué? Miren aquí los gap junction, ¿cierto? O los sitios de unión en los cuales entonces estas flechas que ustedes están observando en esta imagen me están indicando que cuando yo contraigo esta fibra, esta le manda la información a esta y esta, y entonces se contraen como una sola unidad. Por ejemplo, entonces, ¿dónde encontramos músculo liso de unidad sencilla? En el útero, en las mujeres, en la vejiga de todos y en el intestino de nosotros. A nosotros no se nos contrae un pedacito de intestino, o se nos contrae todo o no se nos contrae nada. Lo mismo sucede en la vejiga para poder hacer, por ejemplo, la micción, ¿cierto? En el proceso de la micción, la vejiga se contrae toda para poder hacer el vaciamiento de la vejiga. Y lo mismo sucede en el útero de las mujeres cuando están en embarazo. Cuando actúa la oxitocina, que lo veremos después en neuro, para hacer la contracción del músculo, pues se contrae todo el útero porque tiene que vaciar, tiene que contraerse todo el útero para poder producir el trabajo de parto en las mujeres embarazadas. Tienen membranas celulares unidas por brechas de unión, esos son los gap junction, y por lo regular están en el músculo visceral. En el músculo visceral. Bien, establezcamos comparaciones entre músculo esquelético y músculo liso. Como le digo, esta parte es muy sencilla porque ustedes ya vieron lo de músculo esquelético, ahora la cosa es supremamente sencilla. Veámoslo entonces. El músculo liso también utiliza actina, miosina, o sea, los miofilamentos son los mismos,
calcio y ATP. Y si ya estamos hablando de ATP, inmediatamente nos imaginamos que vamos a gastar energía. Entonces, actina, miosina, calcio y ATP. En eso es exactamente igual al proceso de contracción de músculo esquelético. En eso se parece. La contracción, en el caso del músculo esquelético, el músculo liso, es tónica, prolongada y gastando menos energía. Aquí la cosa cambia. Bien, pero ustedes dirán, bueno, pero explíqueme cómo usted me demuestra que eso es cierto. Se lo voy a demostrar. Bien, para que una mujer cumpla un trabajo de parto, si estamos hablando de una mujer primeriza, más o menos se gasta 10 horas. Ese es el promedio de un trabajo de parto, 10 horas. Cada hora el cuello uterino dilata 1 centímetro para que a las 10 horas haya dilatado 10 centímetros y quepa la cabeza de un muchachito de esos, de un recién nacido, ¿cierto? Bien, ¿ustedes creen que su músculo, por ejemplo, de una pierna, puede correr 10 horas seguidas? La respuesta es nuevamente más que obvia, seguramente no. Entonces alguien me dirá, no, pero es que yo he visto los de triatlón y yo he visto, sí. Primero, ellos son deportistas de alto rendimiento. Segundo, tampoco es que corran todo el rato al mismo ritmo. En cambio, esa contracción de ese músculo sí es tónica prolongada. Por lo tanto, en aras de la economía del cuerpo, necesitan utilizar la energía de la mejor forma y entonces la gastan de menor manera. Eso ya lo vieron en bioquímica cuando observaron esa parte. Eso por un lado. Entonces, si yo comparo músculo esquelético versus músculo liso, yo podría decir que el músculo liso, su contracción es más tónica y prolongada, gastando menos energía que si lo comparo con el músculo esquelético. La fuerza de contracción y el porcentaje de acortamiento es mucho mayor. Nuevamente, veámoslo en un ejemplo práctico. Y tomemos nuevamente la mujer embarazada. Bien, un útero de cualquiera de las damas que me están escuchando en este momento mide en promedio 10 centímetros. 10 centímetros es un útero bien. En promedio son 7 a 10 centímetros. Una mujer que no está embarazada. Entonces, pues míralo ahí con los dedos. ¿Cuánto es un uterito? Chiquitico, ¿no? 10 centímetros. Pero en ese uterito de entre 7 y 10 centímetros tiene que caber un muchachito que va a medir 50 centímetros de largo con 30 centímetros 30 a 32 centímetros de cabeza, de diámetro de la cabeza, ¿cierto? Y más o menos unos 3 litros de, 3 4 litros de líquido amniótico y una placenta que pesa 1 kilo. Todo eso tiene que caber ahí. Entonces, esos 10 centímetros, mire todo lo que se termina convirtiendo. Y la única manera es que la fuerza de contracción, el porcentaje de acortamiento a la contracción, debe ser muchísimo mayor en porcentaje que hagan eso con un músculo esquelético. Lo han visto en los futbolistas, lo estiran un poquito y ¡pax! De una vez, la lesión muscular, ¿cierto? No están preparados para eso. En cambio, el músculo liso sí está preparado para eso, ¿verdad? Y aquí viene otra cosa muy interesante. ¿Recuerdan ustedes en la parte mecánica quién iniciaba el proceso de contracción? Entonces habíamos dicho hace 8 días que era la unión de calcio con troponina. ¿Recuerdan? La unión calcio-troponina. En este caso, en el del músculo liso, cambiamos la troponina por otro segundo mensajero proteico también que se llama la calmodulina. Y entonces la unión calmodulina-calcio es la que le indica todo para que el proceso de unión de actina y miosina arranquen y hagan lo que ustedes ya vieron. Pero quiero que observen este gráfico que está al lado derecho, que también hace un cambio radical y es muy importante que lo tengan en cuenta para después poder entender, por ejemplo, la farmacología. Y es que recuerdan ustedes hace 8 días que cuando hablábamos que para que se uniera el calcio con la calmodulina, el calcio estaba en unas vesículas al lado del retículo sarcoplásmico y que la información llegaba a través de los túbulos transversos, movía eso, sacaba calcio. Pues bien, lo que nos quería indicar entonces es que el calcio para la contracción de músculo esquelético es un calcio intracelular. Pero cuando hablamos de músculo liso, la cosa cambia. Y aquí quiero que observen esta imagen, por favor, todos allá viendo esta imagen.
Aquí dice SF, eso está en inglés. Eso quiere decir, SF es líquido extracelular, lo mismo que decir LEC. Extracelular, fluido, o sea, líquido extracelular. Y aquí sí ven estas moléculas de calcio. Y aquí ven, esta es, mire, aquí está la membrana de la célula de músculo liso. Aquí hay unas proteínas transportadoras en la membrana que permiten la entrada de este calcio dentro de la célula. Busca el retículo sarcoplásmico y hace que el calcio que estaba encarcelado en ese retículo sarcoplásmico salga, fosforile, ¿cierto? E inmediatamente active el proceso de la miosincinasa, pues, y hace que se active y se deslicen los hilos de actina sobre los hilos de miosina, que ustedes lo están viendo acá. Resumen. Mientras que el músculo esquelético solamente utiliza calcio intracelular, el músculo liso necesita calcio extracelular que ingrese a la célula, que busque el calcio intracelular y que lo saque de ahí para que se una con en este caso, la calcio con la calmodulina e inicien todo el proceso que ustedes ya conocen. Miren acá que fueron lo que ustedes vieron, los puentes cruzados y los puentes transversos y las cabezas y bueno, toda esa vaina. Ese es un cambio muy importante. Y es un cambio muy importante. ¿Y por qué les digo a ustedes, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, esto que voy a decir de aquí en adelante, no lo tengan en cuenta para mi clase? Si quiere, olvídenlo, para que no se me van a confundir. Voy a dar un ejemplo para los que lo puedan entender, ojalá todos lo puedan entender, pero los que no, no se me vayan a enredar. Frescos, que es solamente un ejemplo. A veces yo con ejemplo lo que hago es enredarlos más. Por ejemplo, ¿por qué les digo la farmacología? Ustedes han oído hablar de medicamentos, cuando usted tiene un cólico, por ejemplo, cuando tiene un cólico. Entonces hay medicamentos que actúan acá en este calcio. Impiden la entrada de calcio. Porque al fin y al cabo, ¿qué es un cólico? Una hipercontracción del músculo liso, en este caso del intestino. Si estoy hablando de un cólico de músculo liso en el intestino, un cólico intestinal. Hay algunos medicamentos que actúan acá, bloquean esta entrada de este calcio. Cuando no hay calcio entrando, no puede mover el calcio intracelular, no se produce y relaja el músculo. Y eso hace que ceda el cólico. ¿Sí ven lo interesante? Y lo bacano que es entender la bioquímica, la fisiología para uno entender la farmacología. No hay de otra manera. Pero usted va a quedar perdido en la vida. Y va a terminar siendo como el señor que tengo aquí al lado que vende la droga, pues. Él es muy querido y todo, pero pues él no entiende la vaina. Entonces, ahí es donde uno comienza a entender cómo es que se contrae el músculo liso. ¿Listos? Resumen otra vez. ¿En qué se parece el músculo liso al músculo esquelético? En que tienen actina y miosina, en que necesitan calcio para la contracción y en que utilizan energía a partir del ATP. ¿En qué no se parecen? En que la contracción del músculo liso es mucho más tónica, prolongada y utilizan menos energía. En que la fuerza de contracción y el porcentaje de acortamiento es mucho mayor. En que mientras el músculo esquelético utiliza troponina, el músculo liso utiliza calmodulina. Y la última, entre el músculo esquelético utiliza calcio solamente intracelular, el músculo liso necesita calcio extra e intracelular. ¿Listos? Bien. Entonces aquí está, simplemente para resumir otra vez, calcio más calmodulina es igual a ¿qué? Al inicio de la contracción del músculo liso. Aquí este es un gráfico que se los dejo, ya es más de bioquímica y ustedes saben más de eso que yo en realidad. Bien, aquí viene otro cambio importantísimo entre la contracción de músculo esquelético y músculo liso. La contracción de músculo esquelético es gracias a un estímulo nervioso y ya vimos que el neurotransmisor es la acetilcolina. Por eso van a leer miastenia gravis, para que ustedes se den cuenta qué pasa cuando hay un fallo en esto. ¿Qué le pasa al paciente? ¿Cómo lo manifiesta? Bien, con músculo liso la cosa cambia, porque el control de la contracción, el estímulo para que se contraiga un músculo liso no es solamente nervioso, sino que puede ser hormonal o puede ser local. Quiere decir que el músculo liso puede responder a un estímulo nervioso, a un estímulo hormonal o a un estímulo local. Ahorita les voy a dar ejemplos para que me crean que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Bien.
Y aquí viene otra gran diferencia en el control. Pero ya hablemos, entonces dividamos. El control para la contracción de músculo liso puede ser nervioso, hormonal o local. En el caso del músculo esquelético era solamente control nervioso y específicamente por un neurotransmisor que es la acetilcolina. En el caso del músculo liso, para poner más trabas todavía a la vaina, el control nervioso no es solamente por un neurotransmisor, o sea, no solamente por la acetilcolina, sino que aquí entra a jugar un papel importante la adrenalina. Entonces el control nervioso del músculo liso se debe ya sea a estímulos de la adrenalina o a estímulos de la acetilcolina. Y aquí vamos a meter un concepto más todavía, y es el de sistema nervioso autónomo. Entonces el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. El principal neurotransmisor del simpático es la adrenalina. El principal neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina. Creo que eso ya lo vieron en neuro con el doctor Paz. Entonces, esa parte ustedes ya la tienen adelantada, yo solamente voy a reforzar. ¿Vale? Miren aquí lo interesante. Quiero que ahora vámonos al gráfico para poder poner en práctica esto que acabamos de ver. Miren este músculo acá y miren aquí esta vesícula nerviosa o varicosidad, como le dicen los gringos, aquí. Y miren aquí descargando NA. NA significa neuroadrenalina o neuroepinefrina. Lo que pasa es que la estructura química de la neuroadrenalina o de la adrenalina son muy similares. Y las dos se consideran, hablamos de ellas indistintamente en fisiología. A veces cumplen funciones un poco distintas, pero eso ya lo dejaremos para otra clase. Entonces, en este caso, miren acá, aquí están los receptores sobre el músculo y aquí está la neuroadrenalina o adrenalina actuando. Eso es un efecto que producirá sobre esta fibra muscular. Pero miren aquí, también está otra vesícula y está descargando no noradrenalina, sino acetilcolina, ACH es acetilcolina. Lógicamente los receptores son distintos, los vamos a ver, ¿cierto? Si ya no los vieron, recuerde que los receptores del parasimpático para la acetilcolina se llaman receptores, se dividen en receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Mientras que los receptores del simpático para la adrenalina se dividen en receptores alfa y beta, y los alfa se dividen en alfa 1, alfa 2, y los beta en beta 1, beta 2 y beta 3, y los alfa 1 se dividen en subreceptores alfa 1A, alfa 1B, alfa 1D. Todo eso es un poco más complejo, ¿no? Esa es la parte de la bioquímica compleja y que después la vamos a necesitar en farmacología para poder entender los medicamentos, ¿cierto? Igual se la tienen que aprender. Entonces, pero para hoy, para dejarlos en paz, entonces, el control nervioso del músculo liso puede ser por el simpático gracias a la adrenalina o por el parasimpático gracias a la acetilcolina. ¿Listos? Bien, eso por un lado. Ah, pero espérenme un momentico. Si yo estoy hablando de un control nervioso, entonces quiere decir que la célula tiene que tener algún cambio y esos cambios se deben gracias a los potenciales de acción. Pues bien, ustedes ya saben la definición de potencial de membrana, de potencial de acción. En el caso del músculo liso, para que pueda ejecutar su acción, necesita entrar en potencial de acción. Claro, la célula, de lo que se trata es que el estímulo nervioso en este caso o el estímulo hormonal o local haga que la célula entre en un potencial de acción. Ese potencial de acción en el caso del músculo liso se parece al potencial de acción del músculo esquelético, sí, porque presenta un potencial de acción que fue el que vimos en la otra clase, que se llama potencial de acción en espiga o potencial de acción en agujas, en los cuales hay entrada masiva de sodio, despolarización, después repolarización con salida de potasio y por último la bomba de sodio y potasio para equilibrar las cargas en ambos lados. Sí, el músculo liso también ejecuta potencial en espiga y puede ser por estímulo nervioso hormonal espontáneo o local. Pero existe un pseudopotencial, porque en realidad no es un potencial de acción, que ustedes lo van a encontrar en sus textos, que se llama potencial de onda lenta, y es este que están observando ustedes a la derecha en la imagen. Miren que aquí dice valor umbral.
¿Sí ven aquí el valor umbral? Y siempre hemos dicho que para que se desencadene un potencial de acción, necesitamos superar el valor umbral, y eso se definía como la ley del todo o nada. Pues bien, existen unos potenciales, por eso le digo entre comillas, potenciales o pseudopotenciales. En el caso del músculo liso, que se llaman potenciales de onda lenta, que no son verdaderos potenciales de acción porque no superan el valor umbral, que son autoexcitables y que lo que hacen es que dejan el sistema listo para que en cualquier momento reciban un estímulo y puedan desencadenar el potencial de acción. Quiere decir entonces que no se está absolutamente quieta la célula de músculo liso, sino que en cierto sentido se mantiene expectante para que en cualquier momento reciban el estímulo respectivo y entren en un potencial de acción verdadero. A eso se llama potencial de onda lenta. Lo vamos a volver a referir a este potencial de onda lenta cuando hablemos de contracción de músculo liso en sistema digestivo. Aquí nuevamente estamos observando la unión calmo-calmodulina. Aquí les dejo esta parte para que repasen lo que hemos hablado ahorita. Muy bien, chévere, ya sabemos entonces cómo es el cuento del control nervioso, que aquí requiere estímulo, puede ser del simpático, del parasimpático, adrenalina, acetilcolina, que existe un verdadero potencial de acción, unos que no son. Pero yo también les dije que el músculo liso recibe órdenes o estímulos hormonales. Entonces me dirán, deme un ejemplo. El típico ejemplo es el trabajo de parto. En el trabajo de parto, quien hace que arranque las contracciones uterinas no es un estímulo nervioso, fíjense ustedes, sino es un estímulo hormonal. Y la hormona que actúa principalmente ahí se llama oxitocina, que es un nanopéptido y que después hablaremos de ella hasta la saciedad para ver cómo es que produce esa contracción. Ese es un ejemplo clásico. Otros ejemplos, por ejemplo, la histamina en los vasos sanguíneos. Es un vasodilatador intenso y es la que nos produce la moqueadera y por eso es que uno utiliza antihistamínicos para controlar la moqueadera. Porque cuando la histamina actúa, produce vasodilatación. Al producir vasodilatación, produce apertura de los poros de los capilares y escape de líquido. ¿Y el escape de líquido qué produce? Pues que da una moqueadera. Eso es más o menos. Entonces la histamina también hace parte del control hormonal en la contracción de músculo liso. Y el control local, entonces cuando hablamos de control local, yo quiero que nos vayamos a los momentos de frío y de calor. Pensemos en el frío y en el calor. Bien. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos al calor? Entonces, y pensemos en la cara. Sobre todo los que son blancos, los que somos negritos como yo, no se nota tanto, pero los que son blanquitos, sí. ¿Se han visto cómo se les pone la cara más roja o más morada? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cierto que más roja? ¿Cierto? Es un proceso lógico que ustedes lo han visto, un proceso de vasodilatación, ¿sí o no? Eso es un proceso mecánico para poder irradiar calor. Lo que están haciendo es irradiando calor mediante los vasos sanguíneos, botando calor. Por eso es que le ponen los cachetes colorados. ¿Cierto? Ese es un estímulo local, fíjense en ustedes, que produce vasodilatación, o sea, relajación del músculo liso de los vasos para producir escape de calor. Y cuando hace frío, ¿se ha visto cómo se le pone la punta de la nariz, los dedos morados, ¿cierto? Cuando hace mucho frío, no estoy hablando de frío. Bien, todo lo contrario. Todo lo que sucede es una vasoconstricción intentando ahorrar calor. El cuerpo inmediatamente dice, vamos a ahorrar calor y vamos a dejar que corazón, que pulmones, que los que riñón e hígado, que son los que necesitamos tener, y cerebro, dejémoslos quietos, pero la piel no. Quitémosle calor, quitémosle sangre y mandémoslo a otro sitio donde lo necesitemos para que produzca calor. Y entonces inmediatamente produce la vasoconstricción de esas zonas y por eso nos pone morados. Esto es un estímulo local. Otros son la anoxia tisular, ¿cierto? O sea, cuando un tejido deja de recibir oxígeno y al mismo tiempo, pues si deja de recibir oxígeno, comienza a acumular CO2 y aumentar los iones y los hidrogeniones. Inmediatamente el organismo cómo reacciona, dice, este man necesita oxígeno.
abramos el vaso lo más que podamos para que la poquita sangre que nos esté llegando llegue con tranquilidad y nos llegue el oxígeno a esa. Entonces, inmediatamente el organismo que produce una vasodilatación intensa, relajación del músculo liso para permitir un paso mayor. Mire que esos son efectos locales, ahí no está actuando ni una hormona, ni está actuando, en ese caso tampoco está actuando ningún nervio, ¿vale? Esos son los tres ejemplos de contracción, de estímulo del músculo liso. ¿Listos? Bien. Preguntas hasta ahí. Doc, en la hipocalcemia, ¿qué puede afectar al músculo liso? En la hipocalcemia, lo que pasa es que, a ver, lógicamente pues se va a ver afectada la contracción muscular, pero voy a irme un poquitico más allá. Es muy difícil que una hipocalcemia termine produciendo afectaciones sobre músculo liso. Tiene que ser una hipocalcemia muy severa y el paciente estar en riesgo de muerte. Lo primero que afecta a la hipocalcemia es el sistema nervioso central. Las hipocalcemias en sistema nervioso central producen excitación, hiperexcitación del sistema nervioso, hiperreflexia y tetania, otras cosas, lo que vimos ayer, más sobre músculo esquelético que sobre músculo liso. Pero pueden afectarlo, claro que lo pueden afectar. Sin embargo, como le digo, eh, tiene que ser una hipocalcemia severa. Las hipocalcemias normales, entre comillas normales, no afectan tanto músculo liso como si músculo esquelético. Vale, Doc, gracias. Doctor, Dime. ¿qué explica que, por ejemplo, cuando uno, generalmente los que solemos dormir así en posiciones algo raras y nos presionamos, digamos, un brazo en, digamos, la arteria braquial y eso pues hace que se amortigüe todo el brazo en las mañanas ¿Sí? y eso tiene como, no sé, como unas etapas. Al principio uno no siente nada, pero después de un ratico que empieza a fluir la sangre llega un dolor bien intenso y después ya se siente hormigueo en los dedos. ¿Qué causa ese dolor? Sí, ya. Sí. Como habíamos hablado también sobre calambres y esa vaina. Entonces, lógicamente, lo que se está observando ahí es una pérdida de la energía, en este caso producida, la que transporta la sangre y el oxígeno. Ya el problema ahí es más netamente metabólico, más que nervioso. Quiero que tengamos en cuenta algo, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, duerme mal, ¿cierto? Sobre un brazo, por ejemplo, una cosa es que le deje llegar el circuito vascular, le deje llegar sangre al tejido y eso producirá lo que le digo. Lo que usted está hablando es el problema del dolor y toda la vaina, es simplemente procesos bioquímicos por aumento del ácido láctico, porque no le está llegando oxígeno y entonces comienza a utilizar otra vía. Pero ojo, otra cosa es que cuando usted comprima el nervio. Usted puede comprimir, acuérdese que casi siempre los paquetes son paquetes vasculonerviosos, van el vaso y el nervio. Entonces, lo que usted siente como amortiguar, que se llama parestesias en medicina, ¿cierto? Las parestesias, que uno siente como el hormigueo, ¿cierto? Uno es por la parte vascular y otro, si hubo una compresión del nervio, también se debe a la falta de estimulación nerviosa correcta que hace que se produzcan esas sensaciones. Eso ya son alteraciones de tipo sensitivo. Gracias, doctor. Bueno, miren las maravillas de ustedes, ya ahora aparecen 79 nomás. Ya se me fueron yendo, ya presentaron el quiz y ya se fueron. No vamos a pelear por eso. Peleo por ustedes que son juiciosos. Muy bien, Doctor, yo tengo una pregunta. las que quieran. Doc, en cuanto a la ausencia de la paratiroides, ¿cómo afectaría el Uy, calcio? muy interesante su pregunta. ¿Usted me hace un favor? Me deja que lleguemos a endocrino y hablamos de metabolismo del calcio, que es un poco complejo, para poder hablar de calcitonina y poder hablar de calcio y poder hablar de magnesio y poder hablar de vitamina D, porque la respuesta es mucho más amplia, ¿sí me entiende? Entonces, Mm, cuando lleguemos a endocrino, yo les expliqué toda la parte del metabolismo del calcio, lo podemos explicar
mejor, ¿vale? Y hablemos de rank y una cantidad de cosas para poderlo entender mejor. ¿Listo? Vale, doctor. Se lo debo. Yo se lo debo, pero Doctor, le prometo que yo le doy la respuesta. Pero es que si no se me enredan, me extiendo en la respuesta, yo comienzo a hablar de esa y me extiendo muchísimo. Listo, dime. doctor, ¿y en la neuropatía diabética? ¿Tiene algo que ver? Ya. Volvemos otra vez. Son preguntas de fisiopatología muy grandes para ustedes, pero igual, vamos a darle una pequeña cosita sobre neuropatía diabética. El problema es que la acumulación de algunos tipos de sustancias bioquímicas como el sorbitol en algunas zonas, como por ejemplo en el nervio, hace que los nervios se despulan y eso hace que la fisiopatología del paciente diabético, sobre todo por su transmisión nerviosa, se vea disminuida. Es una afectación clara de lo que sucede con el nervio por el metabolismo de los azúcares en ellos. Como están elevados el azúcar en la sangre, él comienza a hacer conversiones y una de las conversiones que puede hacer es el sorbitol, que es un tipo de azúcar y que comienza a dispulir los nervios y comienza a producir ese daño. Eso es más o menos la base, aunque es mucho más compleja, pero para que me entienda más o menos en qué Doctor, patología. Sí, dime. disculpe, ¿esa acumulación de sorbitol puede generar ceguera en los pacientes? Sí, eso es lo que ocasiona el daño en el nervio óptico, sí, señor. Eso es lo que ocasiona una cosa que se llama retinopatía diabética. Sí, señor. Ah, listo, muchas gracias. Bueno. Bien, vamos a terminar hoy con una cosa muy sencillita, muy sencillita, pero muy importante, ¿vale? ¿Sí están viendo la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Bueno, vamos a hablar de células sanguíneas, pero solamente me voy a referir a los eritrocitos, porque las otras las vieron en inmunología a mayor profundidad y yo no me meto en eso. Eso es un glóbulo rojo, ¿cierto? Con esas características que ustedes están viendo ahí. Y cuando hablo de esas características físicas que son absolutamente importantísimas, ¿cierto? Recuerden que los glóbulos rojos tienen 3 nombres, se llaman glóbulos rojos, se llaman eritrocitos y se llaman hematíes. Los 3 nombres significan lo mismo. Con estas características que están en la diapositiva siguiente, es un disco, mire, disco, bicóncavo, aquí estamos viendo la concavidad, bicóncavo, y que le da, y con una flexibilidad, ¿cierto? Muy importante para poder hacer el paso por algunos capilares y cumplir las funciones que también necesitamos que hoy las tengan claras para que cuando lleguemos, por ejemplo, al sistema respiratorio, entendamos por qué los eritrocitos son más grandes que los capilares en los alvéolos y no se dañan, fíjese usted. Es por esas características físicas que tiene el eritrocito, miremos, es un disco bicóncavo con flexibilidad en sus paredes, en su membrana, pues. Sí, sabemos que su principal función es transportar hemoglobina, de la cual nos vamos a dedicar también a hablar muchísimo, que a su vez lleva oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos bicóncavos, deformables, con una particularidad, y es que en los varones tenemos un poco más de eritrocitos que las mujeres, y quiero escucharlos ahorita. ¿Cuál cree usted que es la causa por qué los hombres tenemos más eritrocitos que las mujeres? Los escucho. Creo que es porque no se produce testosterona en la mujer. ¿Y qué tiene que ver la testosterona? Pues factores hormonales como tal, o sea, va... espera, me acuerdo bien, profe. ¿Dónde actúa la testosterona entonces en los hombres? En este caso estoy hablando específicamente sobre eritrocitos. Es que yo creo que la testosterona va a funcionar juntamente con la eritropoyetina y pues tiene que ver con la fuerza como tal. ¿Sí? Sí, es por ahí. Sí, la testosterona como hormona funciona como un mitógeno, ¿cierto? Recuerda que la eritropoyetina también es una hormona que se produce en el riñón. Sí, funciona sinérgicamente sobre la médula ósea, sobre esos 4 compartimentos que existen en la médula ósea, ¿cierto?
en los cuales en cada uno de ellos hay células desde las células más inmaduras, o sea, células madre indiferenciadas, hasta células madre comprometidas, como veremos ahorita, ¿cierto? Ya células un poco más maduras, hasta las células que van a salir al mercado, como yo les digo, o a la circulación, que son los eritrocitos. En el caso de la eritropoyetina, pues los estrógenos también tienen algún poder, pero es que la eritropoyetina es la que tiene, perdóneme, la testosterona es la que causa mayor poder si comparamos entre hombres y mujeres para producir eritrocitos. Entonces, por eso los hombres tenemos ese estímulo un poco mayor y producimos un poco más de eritrocitos. Entonces, existe un concepto que se llama hematocrito. Entonces, ustedes van a pedir, cuando uno pide al laboratorio, le dice al laboratorio, quiero que me reporte hemoglobina y hematocrito. Y entonces, hematocrito es el porcentaje de eritrocitos en la sangre. ¿Cómo lo podemos ver? A ver, quiero que lo imaginemos. Toca imaginándonos acá. Entonces, imagínense en un tubo de ensayo. Llénenlo de sangre ahora. Llévenlo a la centrífuga. Déjenlo los 10 minutos en la centrífuga. Sáquenlo. Y observarán que el tubo de ensayo ahora lleno de sangre está con una parte más clara hacia la parte superior y una parte más oscura hacia la parte inferior. Con eso lo que hemos hecho es sacar los dos componentes clásicos que tiene la sangre, el plasma, que es lo que se fue hacia arriba, y las células, que fueron las que se fueron hacia abajo. La parte más oscura de la parte inferior es gracias a los eritrocitos. Si yo tomo ese tubo de ensayo y lo mido, ¿cierto? Y digo, un poquitico menos de la mitad son eritrocitos, entonces calcularía que el hematocrito es el porcentaje de eritrocitos en la sangre. Entonces calcularía que es menos del 50%. Entonces, en una persona normal, en cualquiera de nosotros, el hematocrito normal fluctúa entre 40 a 45%. Quiere decir que el 100% de la sangre, un poquito menos de la mitad, son glóbulos rojos. Eso es lo que me está diciendo el hematocrito. ¿Para qué me sirve? Para determinar si el paciente está perdiendo eritrocitos o no. Eso después lo utilizarán ustedes para clasificar los tipos de anemias. Entonces yo tengo que mantener mi hematocrito entre 40 y 45. Pero hay diferencias fisiológicas dependiendo de dónde viva yo. Un poco más alto en los varones, sí, ya lo dijimos, pues ya dijimos que los varones tenemos más, o en situaciones normales. Pero hay otras cosas que también harán que cambie el hematocrito. Por ejemplo, depende de la ciudad donde usted viva. Entre usted vive en ciudades más altas, pues el hematocrito será mayor y eso lo explicaremos después en respiratorio, ¿cierto? Eso, por ejemplo, es un cambio. Si usted es un deportista de alto rendimiento, pues también tendrá cambios, pero por lo regular fluctúa entre esto. Entre 40 y 45. Entonces alguien me puede decir, pues que yo tengo hematocrito de 38. Pues sí, uno podría decir que es normal, ¿cierto? Pero si ya usted tiene hematocritos por debajo de 36, 35, ya usted está entrando en una anemia. Y hematocritos por encima de 50, entonces ya no se llama anemia, sino se llama policitemia, o sea, un exceso del glóbulo rojo. No podemos tener ni muchos ni muy poquitos, porque en los dos casos vamos a vernos afectados y eso también lo veremos en cardiovascular. Bien, si hablamos del origen entonces de los eritrocitos, tenemos que referirnos e irnos a que son células originadas aquí en esta señora que se llama médula ósea, huesos largos, ¿cierto? En los huesos largos. En 4 compartimentos claramente identificados. Un compartimento dentro de esa médula ósea donde hay un nicho, un nidito de células supremamente inmaduras y que son muy poquitas, menos del 0.01% de todas las células que están en la médula, que se producen en la médula ósea, son células madre totipotenciales, pluripotenciales o indiferenciadas. Que en el segundo compartimento se definirán por alguna línea dentro de la línea de las células rojas, o por la línea de la eritropoyesis, o por la granulopoyesis, o por la trombocitopoyesis. Eritro es rojo. Eritro es un prefijo que significa rojo y poyesis es origen, ¿cierto? Es origen de glóbulos rojos, eso significa eritropoyesis. Siempre que vean la palabra poyesis es eso. Granulopoyesis
origen de los granulocitos. Y trombocitopoiesis, trombocito es plaqueta. Todo, siempre que ustedes vean la palabra trombocito es plaqueta. Entonces, origen de las plaquetas, origen de los glóbulos rojos, origen de los granulocitos, origen de las células de las plaquetas. Aquí entonces, yo voy a hacer el resumen rápido, pero ahorita lo voy a hacer un poquitico más profundo. Entonces la eritropoiesis, aquí tenemos células madre comprometidas que se van por este lado, y entonces tenemos, cada vez la célula va madurando más, y mire que en su maduración va perdiendo tamaño, núcleo, y se va volviendo más regular. Lo mismo, aquí tenemos la granulopoiesis con células madre comprometidas por este lado, los mieloblastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, leucocitos presegmentados, leucocitos polinucleares, ahí darán origen a los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, ¿cierto? Y por el lado de la trombocitopoiesis, entonces la célula principal es un megacardioblasto que se convertirá en un megacariocito. Miren ustedes cómo cuando ustedes aprenden raíces, sufijos y prefijos, latinos y griegos, la cosa se vuelve mucho más fácil. ¿Qué significa megacardioblasto? Mega es grande, cario es núcleo y blasto es inmaduro. Una célula que tiene un núcleo grande e inmaduro. Y megacariocito, mega grande, cario, núcleo, citocélula. Es una célula que tiene un núcleo grande y que se parte en 1000 pedazos y esos 1000 pedazos se llaman plaquetas. Por eso las plaquetas no son verdaderas células, sino son fragmentos de una célula más grande que se llama megacariocito. ¿Cierto? Bien, pero vuelvo a insistir, yo no me meto en esto porque eso ya lo vieron en otros temas con gente que sabe más que yo. Yo me meto con lo mío, con mis eritrocitos. Entonces la célula ósea posee células hematopoyéticas que allí se derivan todas las células sanguíneas, es lo que ya les acabo de explicar. Y luego se convierten en el segundo compartimento, se llaman células madre comprometidas. ¿Qué quiere decir comprometidas? Que usted ya definió. Entonces una cosa es que usted esté en el bachillerato, usted no sepa para dónde va. Otra cosa es que usted ya defina, yo quiero ser médico, quiero ser zapatero, quiero ser músico. Entonces, eso ya son células madre comprometidas. Entonces, definen, dice, en ese segundo compartimento están las células que dicen, yo quiero ser cuando grande eritrocito. Otra dice, yo cuando grande quiero ser plaqueta. Y otra dice, yo cuando grande quiero ser eosinófilo. Esas se llaman células madre comprometidas. ¿Cierto? Y reciben el nombre de UCF y el apellido. Unidades formadoras de colonia E, entonces unidades formadoras de colonia eritrocitarias. Ya definieron que su línea iba a ser convertirse algún día en un eritrocito, ¿cierto? Para que ellas crezcan y se sigan dividiendo y pasen al tercer compartimento, ya cuando ya se comienzan a conformar como células verdaderas que van a la postre a formar lo que querían ser. Necesitan alimentarse, necesitan estímulos. Esos estímulos son proteínas inductoras, tanto de crecimiento como de diferenciación. Y ahí es donde juega un papel importante, por ejemplo, la eritropoyetina para los eritrocitos o la trombopoyetina para las plaquetas. Y ahí es donde el empuje también se lo da la testosterona, por ejemplo, para hacer esas conversiones, ¿sí ven? Y juegan un papel importantísimo ahí. Entonces necesitamos proteínas inductoras de crecimiento y proteínas inductoras de diferenciación, que en biología molecular las llaman mitógenos, ¿cierto? Están relacionados con el ciclo celular. Veamos aquí este es un cuadro viejísimo que tengo yo del libro de Gayton. Abuelito, este hay que cambiarlo algún día, lo cambiaré, ¿cierto? Aquí tenemos la célula madre hematopoyética pluripotencial. Aquí ya tenemos segundos compartimentos con células un poco más comprometidas hasta formar, por ejemplo, en este caso, mira, aquí está la unidad formadora de colonias blásticas que se convierten aquí en unidad formadora de colonias de eritrocitos o unidades formadoras de colonias eritrocitarias y que van a dar a la postre, miren, ¿cuál es el resultado final de esta línea por acá? Eritrocitos. Por acá, ser unidades formadoras de colonias de granulocitos y monocitos. ¿Qué van a dar? Pues granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos que después se convertirán en macrófagos, ¿cierto? Por este lado, ¿qué tenemos? Unidades formadoras de colonia de megacariocitos que terminarán formándose en plaquetas. Y por aquí, células madre linfoides, aquí es mieloides, estos son linfoides, que van a terminar dando linfocitos T y linfocitos B, que eso ya es otro tema que no es de mi clase. Muy bien. Ya tengo entonces el primer compartimento de la pluripotencial, tengo el segundo, la unidad formadora de colonia eritrocitaria, y vamos al tercero, que es ya madurar esa célula
a partir de lo que tenemos. Veamos entonces los gráficos que tienen ustedes acá y quiero que observen nuevamente desde esta célula grandota que parece un huevo frito estallado, ¿cierto? Con un citoplasma desparramado, pero que poco a poco, a medida que va madurando, nos termina dando eso con lo que empezamos la clase hace rato, hablando de un disco bicóncavo, deformable, bonito, chiquito, sin núcleo. Entonces, la forma más inmadura de un eritrocito se llama el proeritroblasto. Y volvamos otra vez a los prefijos y sufijos. Pro es antes, eritro, glóbulo rojo, blasto, inmaduro. O sea, lo más inmaduro que existe, un proeritroblasto. Que después pierde el pro y se llama eritroblasto. O sea, sigue siendo inmaduro, sigue siendo glóbulo rojo y toma un apellido que es basófilo por su coloración. Específicamente por su coloración en el núcleo. Después viene el eritroblasto policromatófilo. Y policromático quiere decir de varios colores, ya no es solamente basófilo. Después se llama eritroblasto ortocromático, ya define un solo color. Orto es recto, ¿para dónde va? Define una sola línea. Después se convierte en reticulocito, que es el precursor de los eritrocitos, es el papá de los eritrocitos. Y por último damos los eritrocitos. Pero quiero que observen ustedes cómo a medida que va avanzando en la maduración, va perdiendo citoplasma, y sobre todo, mire lo que va perdiendo, núcleo, hasta cuando conseguimos un eritrocito que ya no tiene núcleo. ¿Sí ven que ya no tiene núcleo? Por eso los eritrocitos se mueren y ya no tienen que reemplazarse por nuevos eritrocitos. Ellos no son capaces de dividirse porque ya no tienen núcleo. Mírenlos acá. Mírenlos acá. Bien, una cosa interesante para poner esto en contexto de algo más divertido. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente tiene una hemorragia intensa, le pegaron una puñalada. Si usted le toma un cuadro hemático, a las horas después va a comenzar a ver reticulocitos. Normalmente, cuando nos toman un cuadro hemático a los adultos, nunca van a encontrar un reticulocito, porque un reticulocito está en el tercer compartimento de la médula ósea y tiene que pasar al cuarto compartimento, que es donde se convierte en eritrocito. Cuando comienzan a aparecer reticulocitos en la sangre de un adulto, quiere decir que la producción de eritrocitos se está acelerando de forma tal que no los deja acabar de madurar. No es normal que aparezcan reticulocitos en un cuadro hemático. Vuelvo a insistir, esto es un ejemplo, no quiero que, si se están confundiendo, olviden el ejemplo, simplemente para que vean lo importante que es conocer esto, que esto sí tiene una utilidad para uno como médico. Entonces, a mí me muestran un cuadro hemático de un paciente y yo veo un solo reticulocito, inmediatamente me encienden mis alarmas como médico y me digo, algo está pasando en la médula ósea. Algo le pasó a este paciente. Y esto no es normal, ¿cierto? Pero bien, hoy nos interesa conocer esta parte y ya después ya hablaremos de lo otro. Bien. Entonces, aquí tenemos nuestra eritropoyetina, de la cual habíamos hablado. Ya sabemos entonces que la eritropoyetina, la testosterona y otros mitógenos se encargan de estimular la médula ósea. ¿Cómo actúa la eritropoyetina? Entonces, la disminución en la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos estimula la generación de más eritrocitos. Por ejemplo, que las anemias, por ejemplo, el ascenso a grandes altitudes y estarnos por un determinado tiempo, ¿no? Hace que inmediatamente la hipoxia tisular es un estímulo que el que primero lo experimenta es el riñón, y el riñón comienza entonces a producir eritropoyetina. La eritropoyetina estimula a la médula ósea y específicamente al primer compartimento y segundo compartimento de células madre hematopoyéticas, que arrancan a producir proeritroblastos que a la postre van a aumentar la producción de eritrocitos. ¿Con cuál fin? Pues con el fin de transportar más oxígeno y solucionar el problema de la hipoxia. Eso es lo que intenta hacer, en este caso, la fisiología circulatoria. Esto es lo que les acabo de decir. ¿Se produce eritropoyetina en los laboratorios? Sí, señor. Pero desafortunadamente la están utilizando como doping. Por ejemplo, los ciclistas la utilizan como doping, ¿no? Se llama EPO. EPO significa eritropoyetina.
aumenta la cantidad de eritrocitos y en un deportista de alto rendimiento que tenga una mayor cantidad de glóbulos rojos, pues aprovechará mejor el oxígeno y el trabajo celular será mayor. La producción de trabajo será mucho mayor. ¿Se acuerda cuando hablamos en la clase pasada que el músculo esquelético tan solo aprovecha la energía en forma de trabajo en un 20%? Pues seguramente ellos aprovecharán el 23, 24% y con 1, 2 o 3% de más, pues eso hará una diferencia en determinados deportes. No sirven todos los deportes, ¿no? Más en estos que son de larga resistencia. Bien, entonces ya sabemos de dónde provienen los eritrocitos, ya sabemos cómo se maduraron, pero para que un eritrocito esté completamente maduro, ¿cierto? Requiere tener todos sus precursores antes en la médula ósea. Y requiere de dos vitaminas fundamentales, que son la vitamina B12 y el ácido fólico. El ácido fólico seguramente ustedes lo vieron en bioquímica a partir del ácido paraminobenzoico en presencia de unas enzimas, ¿cierto? Como la dihidrofolato reductasa y la citasa hace que se convierta en dihidrofolato y tetrahidrofolato, ¿cierto? Esa parte de la bioquímica, vuelvo a insistir que ustedes saben más que yo, ¿cierto? Que termina formando purinas y las purinas son esenciales para la formación de DNA. Quiere decir entonces que necesitamos obligatoriamente vitamina B12 y ácido fólico para que formen DNA, para que terminen de madurar los eritrocitos. Si un paciente tiene un déficit de vitamina B12 o un déficit de ácido fólico, inmediatamente la maduración del eritrocito no se completará. Entonces, devolvámonos a esta gráfica. Entonces, ¿qué sucederá? Que nos quedaremos en una de estas etapas. Y mire la diferencia en tamaño de estos a estos eritrocitos. Aquí hay un error con este reticulito un poquito más grande. Nos quedaremos en esta etapa de inmadurez si tenemos déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Y entonces hará que aparezcan en la sangre eritrocitos maduros y otros eritrocitos grandotes que no son eritrocitos sino proeritroblastos o eritroblastos basófilos o ortocromáticos. Al ser células más grandes, entonces a esa anemia le llamaremos anemia megaloblástica. Y miren, megalo es grande y blasto inmaduro. O sea, anemia en la cual se producen eritrocitos que no son eritrocitos, sino sus precursores que son grandes e inmaduros. ¿Cuál es el problema? Que esos grandes e inmaduros no pueden transportar oxígeno. Cuando la anemia es específica por déficit de vitamina B12, se conoce como anemia perniciosa. ¿Cómo se solucionan esos pacientes? Pues se les da ácido fólico o se les da vitamina B12, lo que necesiten. Y se soluciona el problema. Bien. Entonces ya sabemos sobre el eritrocito, ya sabemos cómo se forma, a partir de qué se forma, cómo se madura y cómo sale la circulación. Bien. ¿Cuál es la función que cumple el eritrocito? Tener una molécula que se llama hemoglobina y la hemoglobina es capaz de transportar oxígeno. Es la única manera. Cuando veamos respiratorio, veremos que el transporte de oxígeno por hemoglobinas es aproximadamente el 97% y es 100 veces más eficiente que si el oxígeno se transportara diluido en la sangre. Eso es tema de otra clase. ¿Cómo se forma la hemoglobina? Entonces tiene dos componentes, el componente hemo y el componente globina. Un componente proteico, ¿cierto? Y una estructura más compleja, que es el grupo hemo. Para conformar ese grupo hemo, necesitamos una serie de pasos bioquímicos, ¿cierto? A partir de dos moléculas de succinil-CoA más dos moléculas de glicina, que se unen para formar un anillo que se llama anillo pirrólico. 4 anillos pirrólicos forman una cosa que se llama protoporfirina 9. Y aquí viene la parte importantísima. El grupo hemo debe su importancia a esa conformación que acabo de escribir, pero sobre todo a que tiene una molécula muy importante que es hierro. ¿Y por qué es importante el hierro? Porque el hierro es donde se va a anclar el oxígeno.
quiere decir que a mí de nada me sirve tener una hemoglobina espectacular si no tiene moléculas de hierro, porque si no hay moléculas de hierro no hay donde se ancle el oxígeno. Por eso, la anemia más importante en el mundo y la más frecuente es la de los pobres por no consumir hierro. Se llama anemia ferropénica o anemia ferropriva. De nada me sirve tener sangre si yo no tengo hierro, porque el hierro es el que ancla el oxígeno, entonces no transporto. Entonces, mire que en la protoporfirina 9 se pega el hierro y ahí ya está conformado el grupo hemo, a partir de los anillos pirrólicos que forman la protoporfirina 9 más el hierro. Y ya tengo donde anclar el oxígeno. Y ahora viene la otra parte, que es la parte proteica, que es la parte globínica, para darle la estructura tridimensional a la proteína como tal y la estabilidad, para que yo después pueda hablar en respiratorio de hemoglobinas R, hemoglobinas T, y de efecto Bohr y efecto Aldana, y una cantidad de temas de fisiología que ahorita no son de nuestra incumbencia. Con que hoy sepan cómo se forma la hemoglobina, yo seré un hombre feliz, ¿cierto? Entonces, ya sabemos, necesitamos el grupo hemo y el grupo globina. Se unen y forman la hemoglobina. ¿Cuál es el fin? Transportar oxígeno. Hay 4 átomos de hierro separados por cada molécula de hemoglobina y 4 moléculas, pueden ligar 4 moléculas de oxígeno, o sea, 8. Miren acá la conformación ya completa de la hemoglobina. Miren por aquí los átomos de hierro, ¿cierto? En medio del grupo M, y aquí el oxígeno anclándose para poderse transportar. Bien, entonces hemos hablado del hierro. Ahora metámonos que el hierro, si hay que cada vez nos vamos metiendo a mayor profundidad, primero eritrocitos, después hemoglobina, después hemo, después hierro. Ahora hablemos del hierro. ¿Cuánto hierro necesitamos nosotros en el cuerpo? Entre 4 a 5 gramitos, es muy poquito el hierro que necesitamos. ¿Dónde tenemos hierro en el cuerpo? Bien, lo tenemos distribuido en la sangre, en la hemoglobina, en los músculos, en la mioglobina, en transportadores como la transferrina, en el hígado como ferritina, como depósito, y en la oxidación celular un 1%. ¿Bien? ¿Cómo es esa distribución? Más del 60, entre el 60 y el 70% del hierro lo tenemos en la hemoglobina. Un 4% en los músculos y esa hemoglobina, perdóname, ese hierro en los músculos que conforman la mioglobina son los que le dan el color rojo a los músculos. Menos de 1% en forma de transferrina, unido a una proteína que ahorita veremos que se llama apotransferrina, se encargan del transporte del hierro. Un 1% en la oxidación intracelular. Y entre un 15 y a un 30% se deposita en el hígado como reservas que tenemos en forma de ferritina. Entonces este gráfico que ustedes están observando acá, que dice bilirrubina excretada, ¿cierto? Ahorita veremos cómo los eritrocitos, cuando se mueren, los aprovechamos nuevamente, no vamos a botar eso a la basura, sino que aprovechamos ese hierro y toda esa vaina, ¿cierto? Entonces el hierro que ingresa al cuerpo lo tenemos por todos lados, en los macrófagos, en la hemoglobina, en la sangre, en los tejidos, especialmente en el hígado, ¿vale? ¿Cómo es ese transporte y ese paso de un lado para otro? Entonces, primero que todo, el hierro lo tomamos de la dieta. Entonces, ¿cuáles son los alimentos ricos en hierro? Pues no me van a decir las puertas, las ventanas. No, pues si usted es capaz de comerse una puerta, pues tráguesela, pero es mejor que coma espinacas, ¿cierto? Verduras verdes. Entonces, acelgas, espinacas, son ricas en hierro, ¿cierto? Hígado de los animales, ¿sí? Frutos rojos intensos, entonces ahí están los frutos rojos, la mora, ¿cierto? Pero el alimento que tiene más carga de hierro hemoglobínico, algunos van a ser gas o, qué asco, es la morcilla, ¿cierto? Lo que pasa es que es muy difícil uno coger un paciente y decirle 2 centímetros de morcilla cada 8 horas, pues no es lo más elegante colocar en una fórmula médica, pero pues hay que recomendarles a los que tienen anemia ferropénica. Sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, consumimos hierro a partir de todos esos alimentos, verduras verdes,
¿cierto? Como se los comenté, hígado de animales y ese hierro hemoglobínico que les acabo de escribir. Por donde entonces consumimos esos alimentos, lo absorbemos a nivel de intestino, o sea, lo pasamos del intestino a la sangre. Y aquí viene un paso importante. En la sangre tenemos una proteína especializada en transportar hierro que se llama apotransferrina. Apotransferrina, apo de apoproteína y trans de transportar ferro, de transportar hierro. Apotransferrina. Cuando yo uno esa proteína que se llama apotransferrina con el hierro, la convierto en transferrina. Le quito el apo. Y en forma de transferrina, transporte de hierro. Entonces, lo llevo a los distintos sitios. ¿Y cuáles son los distintos sitios? Pues donde lo necesito, en la sangre. Pero principalmente lo lleva al hígado. Al hígado, al hígado. Lo lleva hasta los hepatocitos. Y en los hepatocitos, la apotransferrina se suelta y lo está esperando otra proteína que se llama apoferritina. Y la unión de apoferritina con hierro se convierte en ferritina. Y ferritina es la forma como depositamos hierro en el hígado. Y entonces lo dejamos ahí para cuando hayan déficit poderlo utilizar y el hierro lo va soltando. Lo va soltando en la medida en que lo necesitemos. ¿Listos? Bien. Ya hemos hablado del hierro y ya hemos hablado de nuestros eritrocitos. Ya vimos cómo nacieron, qué función cumplieron, ¿cierto? Ahora llegó el momento del triste adiós. El promedio de vida de un eritrocito son 120 días. Quiere decir que cada 120 días estamos cambiando de eritrocitos. Pues no es que ahora me pregunten, ¿y cuándo es que me toca mi cambio de todos mis? No, día a día estamos cambiando eritrocitos, pero cada eritrocito de ese nuevo que llega le va a durar 120 días. Nace con pequeñas cantidades de ATP para su preservación, o sea, como si tuviera una pila de ATP. Cuando se acaba esa pila, chao, hasta ahí llegó. ¿Por dónde se eliminan? Principalmente por el vaso. Y cuando muere el eritrocito comenzamos a aprovecharlo. No vamos a dejarlo perder, ¿cierto? Ni por el berraco, sino que vamos a aprovechar todo lo que tiene ese eritrocito, la hemoglobina es fagocitada por macrófagos del hígado, del vaso, de la médula ósea, pasan la porfirina, ¿se acuerdan la porfirina? De la hemoglobina bilirrubina y vuelve y se utiliza para bilis y para todo lo que necesitamos. Tarán, tan, tan. Yo no voy a hablar de esto porque esto ya hay profesores que saben más de eso que yo. Dejemos que ellos hablen de esos temas. Muy bien. Preguntas sobre eritrocitos, porfa. Doctor, la flexibilidad de los glóbulos rojos se debe a su composición en la membrana por las proteínas. Sí, a eso que vieron ustedes de la composición de la membrana, correcto, sí. A esa estructura, ¿cierto? Y a esas proteínas que tiene la membrana del eritrocito que lo hace flexible. Sí, señor. Listo, profe. Doctor. Sí. Doctor, disculpe una pregunta. Sí, en el caso de la leucemia, cuando hay esta enfermedad, el vaso crece. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué crece el vaso? Bien. Aunque no es de mi tema porque ya estamos, cuando hablamos de leucemias hablamos de leucocitos, ¿cierto? Entonces, el vaso crece porque es que el vaso es el cementerio de las células sanguíneas. Entonces, él intenta, acuérdense que el vaso cumple funciones inmunológicas, ¿cierto? Y circulatorias también. Entonces, en algunos tipos de anemias, en algunos tipos de leucemias, el vaso se puede crecer, a eso se llama esplenomegalia, ¿cierto? Intentando controlar la cantidad de células, por ejemplo, la leucemia, las células malignas, intentando pararlas, que no crezcan más. Entonces quiere comérselas. Entonces el vaso comienza a crecerse por eso, porque comienza a hacer un trabajo mucho mayor que el que normalmente ejecuta. Gracias, doctor. Bueno. Bien, si no hay más preguntas, entonces nos veremos dentro de 8 días, ¿vale? ¿Listos todos? Vale, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Ustedes, gracias. Hasta luego. Nos veremos. Gracias, doctor.
Gracias. Chao. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Ah, ya, entonces Daliana. Sí. Entonces, tengo que volverle a hacer. Entonces, yo vuelvo a montar un quiz y ya le digo cuándo lo hacemos. ¿Listo? Usted está preparada cada sábado hasta que yo... Listo. ¿Listo? Bueno.